Para comentar esta pregunta es esencial que tengamos claro dos conceptos: signos de primera motoneurona y signos de lesión de segunda motoneurona. La información motora va desde el hemisferio cerebral hasta los miembros contralaterales. Por ejemplo, una lesión en un hemisferio cerebral derecho nos dará una hemiplegia contralateral, una hemiplegia izquierda. Esta información viaja a través del cerebro por dos neuronas, la primera motoneurona y la segunda motoneurona. La primera motoneurona sería la que se iniciaría en el hemisferio cerebral, viaja alrededor de toda la sustancia blanca cerebral, troncoencéfalo, se decusa a nivel del bulbo y desciende por toda la médula espinal. Ahí hace contacto con la segunda motoneurona, que sería la responsable de llevar esa información al músculo y formaría parte del nervio periférico. Si se lesiona la primera motoneurona o si se lesiona la segunda motoneurona, tendremos signos clínicos distintos y que es importante que lo sepamos de cara al MIR. En cuanto al grado de paresia, si tuviéramos una lesión de primera motoneurona, la paresia sería una paresia amplia, una paresia de muchos músculos, de muchos grupos musculares. Por ejemplo, si tenemos lo que hemos dicho antes, si tenemos una lesión en un hemisferio, tendríamos una hemiplegia completa del hemiscuerpo contralateral. En cambio, en las lesiones de segunda motoneurona, el déficit motor es circunscrito a los músculos inervados por ese nervio. Por lo tanto, podemos poner aquí en la segunda casilla un déficit circunscrito. En cuanto a los reflejos miotáticos y el tono, es importante que recordemos que los reflejos y el tono están aumentados en las lesiones de primera motoneurona. Por lo tanto, en una lesión de primera motoneurona, en una lesión cerebral, en una lesión medular, tendremos espasticidad, aumento del tono, y tendremos hiperreflexia, aumento de los reflejos musculares. Habría aumento de los reflejos y tendríamos aumento del tono. Por el contrario, en las lesiones de segunda motoneurona tendremos una disminución tanto del tono como de los reflejos, ya que hemos roto el arco del reflejo miotático. Por lo tanto, aquí tendríamos una disminución del tono y una disminución de los reflejos, lo que se llama una hiporreflexia o arreflexia típica de las neuropatías. En tercer lugar, el signo de Babinski es un signo neurológico que solo nos indica lesión de primera motoneurona. Por lo tanto, estará presente en lesión de primera motoneurona y no estará presente en lesión de segunda motoneurona. Hay unos signos muy importantes en neurología, sobre todo en lesiones del nervio periférico, que se llaman signos o síntomas de denervación, que consisten en fasciculaciones y fibrilaciones. Como bien decimos, esos son signos de segunda motoneurona, por lo tanto, solo estarán presentes cuando se lesione la segunda motoneurona, no estarán en lesiones de primera. Por último, la atrofia muscular, en la que hablamos en este caso, la atrofia se produce con mucha más intensidad en las lesiones de segunda motoneurona, ya que el nervio no recibe ningún tipo de inervación. Entonces aquí estaría muy atrófico y aquí en las lesiones de primera motoneurona estaría poco atrófico. Una atrofia derivada básicamente de la inactividad. Volviendo a la pregunta que nos ocupa, nos presentan un paciente con esclerosis múltiple, que como bien sabemos es una enfermedad del sistema nervioso central, por lo tanto solo producirá lesiones de primera motoneurona. De las 5 opciones que tenemos en la pregunta, el único hallazgo clínico que no es una lesión de primera motoneurona es la respuesta 5, fasciculaciones. En las preguntas sobre lesiones medulares solemos hacernos un poco de lío con las vías ascendentes y descendentes. En realidad lo que tenemos que tener claro es que hay 3 vías, 3 tractos importantes. Hay 2 vías ascendentes que llevan la información desde la periferia, desde los miembros, hasta el cerebro contralateral, y hay una vía descendente, una vía motora, que lleva la información desde el cerebro hasta el hemicuerpo contralateral. Como hemos dicho, la información va desde un hemicuerpo hasta el cerebro hemilateral, hasta el hemisferio contralateral, y la vía descendente es al contrario, desde un hemisferio va hasta el hemicuerpo contralateral, por lo tanto deberá de cruzarse en algún momento. En cuanto a las 2 vías sensitivas, tenemos que saber la vía espinotalámica, que lleva la información sensitiva, térmica y dolorosa, que al entrar directamente en la médula se decusa, nada más entrar se decusa y asciende ya por el lado de la médula que le corresponde. Digamos que es una vía un poco impaciente, ya justo al entrar en la médula ya ella quiere irse al lado de la médula, ¿no?, que le corresponde. Entonces esta misma vía, tracto espinotalámico, llegaría al hemisferio contralateral. Desde el principio, desde la médula, una lesión aquí, por lo tanto, una lesión medular nos producirá un déficit sensitivo contralateral.
termoalgésico. La segunda vía ascendente, la segunda vía sensitiva que tenemos, es la vía de los cordones posteriores, que lleva la sensibilidad de la vibración consciente y de la propiocepción. Esta vía, si la dibujamos así, entraría en la médula y directamente desde los cordones posteriores sube por su lado correspondiente, por la hemimédula por la que ha entrado. Digamos que no se decusa a nivel de la médula, sino que se decusa más arriba a nivel de bulbo raquídeo para llegar al hemisferio contralateral. Si lesionamos la médula a nivel posterior, tendremos por lo tanto un déficit homolateral de vibración y propiocepción consciente. La tercera vía que hemos hablado es una vía descendente, la vía piramidal, que se inicia a nivel hemisférico, desciende por tronco del encéfalo y se decusa, igual que se decusaba la vía de propiocepción, se decusa a nivel de bulbo y ya desciende por la hemimédula contralateral. Una lesión aquí daría una paresia del brazo ipsilateral. Una lesión medular da una paresia del brazo ipsilateral, de la pierna ipsilateral al lado que se ha lesionado. Por lo tanto, si nos fijamos en la pregunta, nos dicen en la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard encontraremos uno de los siguientes. Nos preguntan si la pérdida de sensación posicional y vibratoria en el lado opuesto de la lesión es correcto. Como vemos aquí, no es correcto. La sensibilidad vibratoria y posicional se pierde en el lado ipsilateral a la lesión. La segunda sería espasticidad contralateral. Hemos visto que la espasticidad sería ipsilateral, sería una paresia espástica ipsilateral al lado de la lesión. La número 3, pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica ipsilateral, veríamos que no es correcto porque la sensibilidad dolorosa y térmica es contralateral al lado de la lesión. Y por último, la correcta es la número 4, una parálisis motora ipsilateral con espasticidad. Una parálisis motora ipsilateral al lado de la lesión. Las demencias se caracterizan por la pérdida de funciones superiores, la pérdida de funciones cognoscitivas. Es esencial que sepamos que para diagnosticar a un paciente de demencia, bien sea de Alzheimer, bien sea una demencia por cuerpos de Levy, el déficit cognoscitivo debe producir en el paciente una alteración en sus funciones tanto sociales como laborales. Es decir, ese déficit cognoscitivo, esta demencia, debe afectar al paciente en su vida día a día. El paciente había cosas que podía hacer antes y ya no puede hacer ahora. Eso es un término esencial para diagnosticar al paciente de demencia. No nos vale que un paciente se nos queje de pérdida de memoria, pero nosotros no podamos contrastarlo con un observador fiable o bien no podamos contrastarlo con unos test neuropsicológicos o una exploración física. En este caso no podremos hablar de una demencia si no afecta a las funciones sociales y laborales del paciente. Por eso es muy importante que diferenciemos la demencia de los trastornos psiquiátricos que cursan con déficit atencionales. Pongamos un ejemplo, una paciente de unos 40, 45, 50 años que viene a la consulta quejándose de que se olvida de todo. Se olvida de todo, pero viene sola. Esa paciente tiene la bastante reserva cognitiva, por decirlo de alguna forma, tiene bastante orientación como para coger su coche o coger el transporte urbano, llegar a la consulta, saber que hoy tenía consulta con el médico, además te cuenta que ya trabaja, que cuida de la casa, que si tiene hijos cuida de sus hijos y no tiene ninguna afectación en su vida laboral que nosotros podamos sacarle de la historia clínica. Aparte de esto, le hacemos unos test neuropsicológicos, una exploración física y vemos que la paciente puntúa normal en los test neuropsicológicos. Esta paciente no presenta una demencia. Esta paciente posiblemente presente déficits atencionales relacionados, en general, lo vemos relacionados con trastornos distímicos, con depresión, con trastorno de ansiedad. Si nos fijamos en la pregunta número 3, nos presentan este tipo de paciente y nos dicen las quejas de memoria subjetivas no corroboradas por un observador fiable y que no producen trastornos de actividades cotidianas, ¿con qué se relacionan? ¿Se relacionan? ¿Son un buen predictor de demencia? Realmente no. Realmente se ha visto que estos pacientes no tienen más riesgo de desarrollar demencia que la población general. ¿Suelen relacionarse con test neuropsicológicos alterados? Hemos visto que no. Hemos visto que normalmente estos pacientes suelen tener un mini-mental, suelen tener unos test neuropsicológicos normales. ¿Mejoran con anticolinesterinásicos? No. Es importante que sepamos que los fármacos anticolinesterinásicos solo se dan a pacientes con demencia, no se dan a pacientes que tienen otra patología. ¿Requieren la realización de un TAC cerebral? No es necesario. La realización de una neuroimagen es necesaria ante un paciente que presenta un síndrome demencial, pero no es necesaria ante esta paciente en concreto. Por último, la respuesta 4 dice que suele relacionarse con trastornos del estado anímico. Hemos visto que sí, que generalmente son déficits atencionales que se relacionan con síndromes depresivos o trastornos distímicos.
Esta pregunta nos habla sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la demencia degenerativa más frecuente en la población general. La demencia de Alzheimer tiene unas características clínicas que nos permiten, junto con sus características de neuroimagen y test neuropsicológicos, nos permiten diferenciarla de otros tipos de demencia. Todos sabemos la característica fundamental de la enfermedad de Alzheimer. La característica fundamental y que se presenta siempre al inicio de la enfermedad es un fallo de la memoria reciente, una pérdida de la memoria reciente. Ese, digamos, que es el pilar sobre el que se mueven los demás síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Pero además tiene otros que son también característicos. Por ejemplo, pérdida de otras funciones cognitivas, de otras funciones superiores, además de la memoria. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer al principio de la evolución suelen tener trastornos del lenguaje, suelen tener afasia, suelen tener apraxia, agnosia, alteración de las funciones ejecutivas. Estos son, digamos, las características clínicas más importantes del Alzheimer. Por supuesto, el inicio debe ser gradual. No estamos hablando de demencias secundarias, de demencias por infecciones, de demencias por tumores. Estamos hablando de una demencia degenerativa cuyo inicio es gradual y lentamente progresivo. Si nos encontramos en una pregunta MIR con una demencia de inicio súbito o de inicio rápidamente progresivo, tenemos que pensar siempre en demencias secundarias del tipo que hemos hablado antes. Otra característica fundamental de cualquier tipo de demencia, no solo de la demencia tipo Alzheimer, es que para el diagnóstico de la demencia es imprescindible que haya una afectación en la vida social o laboral del paciente. Por lo tanto, no podemos diagnosticar un Alzheimer sin tener afectación en alguna de esas dos esferas de la vida normal del paciente. Por lo tanto, estamos ya en disposición de responder a la pregunta en la que nos dicen o los que nos preguntan cuál de las siguientes es una característica típica de la enfermedad de Alzheimer. La pregunta 1, una dilatación de ventrículos con poca o nada atrofia en la TAC craneal, obviamente no es una característica de Alzheimer. La característica típica de Alzheimer en neuroimagen es una atrofia de los lóbulos temporales que luego se va agrandando y va cogiendo casi a todo el cerebro, ¿no? Esta característica que vemos, esta dilatación de ventrículos, sería muy típica de otra enfermedad que también es una causa secundaria de demencia, que es la hidrocefalia normotensiva del adulto. La segunda pregunta dice parkinsonismo al inicio de la enfermedad. El parkinsonismo al inicio de la enfermedad no es típico de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, con el paso de los años, con el paso del tiempo, al final puede aparecer algo de parkinsonismo, pero si nos preguntan una demencia con parkinsonismo al inicio, se nos tiene que encender el chip y tenemos que pensar inmediatamente en una demencia por cuerpos de Levy. La respuesta número 4 nos habla de una parálisis de la mirada vertical. Eso es un signo muy típico de la parálisis supranuclear progresiva, por lo tanto no de la enfermedad de Alzheimer. La respuesta 5, en estadios leves no produce deterioro significativo. Ojo, y muy importante esto, incluso en estadios leves, para decir que tiene una demencia, debe producir alguna interferencia con su vida normal. Por lo tanto, la única que nos queda es la respuesta número 3, evolución lentamente progresiva. Obviamente, en todas las demencias degenerativas, la evolución de la enfermedad es lentamente progresiva y gradual. En esta pregunta nos hablan sobre un tipo de demencia del que debemos conocer sus 5 características clínicas básicas. Son cinco características muy fáciles de recordar, sobre todo las dos primeras, las dos más importantes, y que además ha sido muy preguntado en los últimos años del MIR. Por lo tanto, es una pregunta rentable de hora de cara a estudiar el MIR. La primera característica, obviamente, como su nombre indica, es la demencia. El paciente, para sufrir una demencia por cuerpos de Levy, debe estar demenciado. La segunda característica muy importante, es el parkinsonismo. Una demencia que en el primer año de evolución de la demencia presenta también un parkinsonismo nos debe hacer pensar rápidamente en una demencia por cuerpos de Levy. Otra característica muy típica de la demencia por cuerpos de Levy son las alucinaciones visuales. Es una característica típica, además, que aparece pronto en la evolución de la enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, puede haber alucinaciones visuales, puede haber parkinsonismo, puede haberlo, pero generalmente esto se produce al final de la enfermedad. El hecho de que aparezcan estas dos características al inicio nos tiene que hacer pensar rápidamente en demencia por cuerpos de Levy. Otra característica típica, que también la pueden preguntar, es la presencia de hipersensibilidad a los neurolépticos. Estos pacientes son muy susceptibles a padecer efectos secundarios cuando le damos neurolépticos. Hay que tenerlo en cuenta tanto para el MIR como para la práctica clínica diaria. Y por último, la última de las características típicas son fluctuaciones. Fluctuaciones tanto en el nivel cognoscitivo como en el nivel
de atención y de nivel de conciencia del paciente. Un paciente puede estar muy bien por la mañana, relativamente bien por la mañana, y lo que es por la tarde, por la noche, puede sufrir un decaimiento muy importante de su actividad cerebral, de su actividad cognitiva. Esto es muy típico también de la demencia por cuerpos de Lewy. Por lo tanto, si nos vamos a la pregunta, nos presentan a un varón de 50 años que tiene un cuadro de un año de evolución de blanicidesia generalizada, temblor de reposo y rigidez. Esas tres características son un parkinsonismo. Hace 6 meses también empezó con alucinaciones visuales y deterioro cognitivo, o sea, tiene 3 de las 5 que hemos hablado. Este paciente posiblemente parecerá una demencia por cuerpos de Lewy, por lo tanto, la opción correcta será la número 4. En esta pregunta nos presentan un paciente que tiene un síntoma clínico neurológico característico, que es la amaurosis fugas. La amaurosis fugas consiste en un déficit de riego en la arteria oftálmica que produce una hipoperfusión de la retina y produce un déficit monocular de visión transitorio, indoloro. Es generalmente un síntoma relacionado con enfermedad ateromatosa carotidia. Para explicar este concepto deberíamos explicar un poco antes algunos rasgos de la circulación cerebral. La circulación cerebral, la circulación del encéfalo, básicamente tiene 2 sistemas arteriales que le aportan la sangre. Está el sistema vertebrovasilar, el sistema posterior, que se inicia en las 2 arterias vertebrales, que se unen en un tronco común, que es la arteria basilar, que da riego al tronco encéfalo y posteriormente se divide en sus 2 ramas terminales, las arterias occipitales, que dan riego tanto a la parte baja de los lóbulos temporales como a ambos lóbulos occipitales. Por otra parte, el otro sistema arterial, el sistema anterior, el sistema carotídeo, como su propio nombre indica, nace de ambas arterias carótidas comunes, que un poco más arriba se bifurcan en arteria carótida interna y carótida externa. Dejaremos a un lado la carótida externa y nos centraremos más en la carótida interna. La carótida interna, un poquito más arriba de su bifurcación, bastante más arriba de su bifurcación, a nivel del sifón carotídeo, da una rama muy importante, que es la rama oftálmica. Y luego, un poquito más arriba, se divide en sus 2 ramas terminales, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Sabiendo esto, podemos imaginarnos una placa ateromatosa en el inicio de la carótida interna que desprende un trocito, ese trocito viaja alrededor de la carótida interna y se introduce por la arteria oftálmica. Obviamente eso producirá un déficit de riego, producirá una amaurosis del ojo ipsilateral de ese mismo ojo. Si en vez de un trombo, en vez de un trozo de placa, se desprenden 2 trozos de placa, uno que vaya a la arteria oftálmica y otro que vaya a la cerebral media, se nos producirá un déficit monocular en un ojo y un déficit de sensibilidad, un déficit de fuerza en el hemicuerpo contralateral, porque la cerebral anterior, la cerebral media que irriga ese hemisferio, obviamente se ocupa de la movilidad y la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Por lo tanto, si vemos la pregunta número 6, es un varón de 58 años con factores de riesgo cardiovascular que presenta un episodio brusco de visión borrosa indoloro en un ojo, en el ojo izquierdo, o sea, un episodio de amaurosis fugas en el ojo izquierdo y una pérdida de fuerza en la mano derecha. Eso, para nosotros, será un AIT en territorio carotidio izquierdo, en este caso, y posiblemente tengamos que pensar que ese paciente tiene una placa de ateroma en la carótida interna. Pregunta esencial, pregunta fundamental para el MIR, preguntada por activa, por pasiva, de una forma, de la otra, pero cae casi en todos los años. Es muy fácil de responder, es muy fácil de entender si nos esquematizamos. Nos preguntan la prevención secundaria tras un infarto cerebral, el tratamiento que hay que poner a un paciente para que no se repita ese infarto cerebral. Para eso tenemos que conocer los distintos tipos etiológicos de infarto cerebral. Para nosotros, para el MIR, hay 3 grandes tipos de infarto cerebral. El primero, a saber, el infarto cerebral aterotrombótico. Aterotrombótico, causado por ateromatosis de las grandes arterias del cerebro, ateromatosis de la carótida, ateromatosis de la cerebral media, ateromatosis de la arteria vertebral. Esa es, en general, es la causa más frecuente de infarto cerebral. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes de prevención secundaria? El tratamiento de prevención secundaria de estos pacientes depende del grado de estenosis que hay, depende de si la estenosis es mayor o menor del 70% del territorio carotidio. Si tenemos una placa en la carótida interna que produce una estenosis mayor del 70%,
el tratamiento será quirúrgico. El tratamiento es la endarterectomía carotidia o stent carotidio. En nuestro caso, si nos preguntan uno de los dos, responderemos siempre la endarterectomía carotidia, que tiene más evidencia científica, y además antiagregación. En el otro caso que se nos puede presentar con una estenosis menor del 70%, en este caso solamente antiagregación. Por lo tanto, hemos dicho endarterectomía o antiagregación. En el primer caso, además de la endarterectomía, añadiríamos antiagregación. Segundo gran tipo etiológico de infarto cerebral, el infarto cardioembólico. El infarto cardioembólico, su causa más habitual es la fibrilación auricular, con diferencia, pero también hay otras causas, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio que forma un trombo en la pared del ventrículo que se manda hacia arriba, hacia el cerebro, también puede haber una miocardiopatía dilatada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de infarto cerebral, del infarto cerebral cardioembólico? El tratamiento en prevención secundaria es siempre anticoagulación, a no ser que haya alguna contraindicación para ella, pero en general siempre será la anticoagulación. El tercer gran tipo etiológico de infarto cerebral es el infarto lacunar. El infarto lacunar, por decirlo de alguna forma, es el hermano pequeño del aterotrombótico. Son placas de ateroma en los vasos pequeñitos, perforantes del cerebro, por lo tanto producen infartos cerebrales muy pequeños, infartos lacunares. ¿Cuál será el tratamiento? Pues obviamente, al igual que su hermano mayor, será la antiagregación. En este caso, no tiene sentido hacer cirugía sobre vasos tan pequeños. Por lo tanto, tres tipos etiológicos, tres tratamientos. Esto hay que saberlo muy bien. No podemos fallar en este tipo de pregunta. Vamos a la pregunta en concreto. Nos pregunta un varón de 50 años que sufre un ictus. El TAC craneal es normal, algo que es totalmente normal en la fase aguda de infarto. De hecho, la razón de realizar un escáner en la fase aguda de infarto es descartar hemorragia. Por lo tanto, ver un escáner en la fase aguda normal no nos descarta para nada que sea un infarto cerebral. Y nos dice que el paciente tiene en el electrocardiograma una fibrilación auricular. Ojo, ya tenemos aquí la causa, ya tenemos la etiología del infarto cerebral. El paciente tiene una fibrilación auricular, por lo tanto, el infarto es cardioembólico. El esquema que hemos hecho, un infarto cardioembólico, el tratamiento de prevención secundaria será siempre anticoagulación. Por lo tanto, respuesta correcta, respuesta 2. Nos presentan un paciente con una cefalea brusca. Una cefalea brusca para nosotros, para el MIR, es prácticamente sinónima de hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, cuando escuchemos o cuando leamos una pregunta MIR, una cefalea brusca, debemos de pensar inmediatamente en hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ante una sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero indispensable, es hacer un TAC craneal. El TAC craneal nos dará el resultado, será positivo, será patológico, veremos sangre en el líquido cefalorraquídeo, lo veremos en el 95% de las hemorragias subaracnoideas en las primeras 24 horas. Por lo tanto, es una prueba bastante fiable, bastante sensible. Si el TAC craneal es positivo, el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea y, por lo tanto, posteriormente procedemos a hacer una arteriografía diagnóstica y terapéutica si así lo precisase. ¿Qué pasaría si el escáner, si el TAC craneal fuera negativo? Si no viéramos sangre en el espacio subaracnoideo. No nos podemos quedar tranquilos, no podemos descartar una hemorragia subaracnoidea. Tendríamos que hacer de forma mandatoria una punción lumbar. La punción lumbar la hacemos para ver si hay sangre en ese líquido cefalorraquídeo. Y si en la punción lumbar el líquido es totalmente claro, no hay sangre en ese espacio, en ese líquido cefalorraquídeo, ahí sí nos quedamos tranquilos, ahí descartamos una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la otra opción? Que en la punción lumbar nos salga sangre. Si nos sale sangre, tenemos dos posibilidades. Hemos hecho una punción traumática o hay una hemorragia subaracnoidea realmente. Tenemos una opción, hay una forma de saber si la sangre que vemos en el líquido cefalorraquídeo es sangre antigua, es decir, lleva unas horas en el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto es la causante es la hemorragia subaracnoidea, o si la sangre que vemos en el líquido cefalorraquídeo, la que hemos sacado en un tubito, si esa sangre es fresca, la hemos provocado nosotros con una punción traumática. ¿Cómo vemos esta diferencia? Simplemente centrifugando el tubo. Si centrifugamos el tubo y el líquido sobrenadante es claro, no hay xantocromía, eso quiere decir que hemos hecho una punción traumática y por lo tanto también descartamos una hemorragia subaracnoidea. La otra opción es que al
centrifugar el líquido cefalorraquídeo, los hematíes queden abajo, igual que en el caso anterior, pero el líquido sobrenadante coge un color amarillento, santocrómico. Eso es una santocromía positiva y es debida a los pigmentos, a la hemoglobina degradada durante un tiempo en ese líquido cefalorraquídeo, y es lo que identificamos como hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, pregunta 8 nos dice una mujer de 40 años con una cefalea brusca en un esfuerzo. Esto es muy sugestivo de hemorragia subaracnoidea. Lo primero que hemos hecho, obviamente, es hacer un escáner craneal, como es lo correcto. Hemos hecho escáner craneal y el escáner craneal es normal. No nos quedamos para nada tranquilos. Siempre, si el escáner craneal es normal y hay una sospecha de hemorragia subaracnoidea, hay que hacer una punción lumbar. Por lo tanto, la respuesta correcta será la respuesta 2, punción lumbar. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmineralizante del sistema nervioso central que cursa característicamente en brotes. El diagnóstico es básicamente clínico, es decir, tendremos a un paciente con más de un brote en 2 sitios diferentes del sistema nervioso central. Con esto podemos diagnosticar ya un paciente de esclerosis múltiple, pero es esencial que para el diagnóstico hayamos descartado otras causas de focalidad neurológica transitoria y recidivante. Para eso valen las pruebas complementarias. La prueba complementaria, digamos, más útil a la hora de hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple es la resonancia magnética nuclear. En la resonancia magnética nuclear de un paciente con esclerosis múltiple veremos las lesiones típicas desmineralizantes periventriculares, justacorticales, en tronco del encéfalo, en médula, cerebrales. Esas lesiones son muy sugerentes cuando las vemos en cierto número y en cierta disposición de que un paciente sufre la enfermedad. Pero para el MIR lo que más preguntan es el líquido cefalorraquídeo, y es sencillo, hay que saber solamente 2 cosas del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en la esclerosis múltiple tiene pocas células, ausencia de neutrófilos, es decir, de estas pocas células, que generalmente son menos de 20, no hay neutrófilos, por lo tanto son todo linfocitos. Y además hay proteínas, que las proteínas en la esclerosis múltiple son inmunoglobulinas y se llaman bandas oligoclonales. Estas bandas oligoclonales son el reflejo de una síntesis intratecal de inmunoglobulinas, de una síntesis dentro del sistema nervioso central de inmunoglobulinas. Por lo tanto, habrá mucha más concentración, habrá más inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma sanguíneo. Esto también lo vemos reflejado en un índice que se llama el índice de IgG, que es IgG en líquido cefalorraquídeo partido de IgG en plasma sanguíneo. Y este índice IgG está aumentado porque hay más cantidad de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma sanguíneo. Volviendo a la pregunta que nos ocupa, nos pregunta cuál de las afirmaciones siguientes no es cierta acerca de la esclerosis múltiple. La pregunta número 1 dice que los potenciales evocados nos pueden ayudar al diagnóstico. Eso es cierto. Los potenciales evocados sería la tercera prueba, aparte de la resonancia y el análisis del líquido cefalorraquídeo, que nos ayuda en el diagnóstico. Lo que vemos en los potenciales evocados, los que más usamos son los visuales, son signos de desmineralización en el nervio óptico. La segunda pregunta nos dice que la presencia de bandas en líquido cefalorraquídeo y su ausencia en suero apoya el diagnóstico. Obviamente esa es correcta. La tercera, que la resonancia es la prueba más útil, hemos visto que también es correcta. Y la quinta nos dice que el índice IgG aumentado en el líquido cefalorraquídeo refleja síntesis intratecal. Esa obviamente también es correcta. Por lo tanto, la cuarta, que nos dice que en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con esclerosis múltiple hay más de 50 células, es falsa. Recordad, pocas células, menos de 20 y ausencia de neutrófilos. En esta pregunta nos hablan sobre el tratamiento de la esclerosis múltiple. Tenemos que hacer una diferenciación radical, drástica, entre lo que es el tratamiento del brote y lo que es el tratamiento modificador a largo plazo. No tienen nada que ver uno con el otro. El tratamiento del brote consiste en que una vez que ya se ha producido el brote, ponemos un tratamiento para intentar que la mejoría, que el tiempo de mejoría sea más corto. Ese tratamiento del brote se hace siempre, y repito, siempre con corticoides intravenosos a dosis altas. En otra esfera tenemos el tratamiento modificador de la enfermedad. ¿En qué consiste este tratamiento modificador de la enfermedad? Consiste en poner un fármaco que lo que haga es disminuir el número de brotes. Este tratamiento tiene sentido en las formas de esclerosis múltiple que tienen brotes, obviamente, que serán
la esclerosis múltiple remitente recurrente, que se caracteriza por la presencia de brotes y que no hay, digamos, un empeoramiento entre brote y brote, y la secundariamente progresiva con brotes. Por lo tanto, el tratamiento modificador no lo haremos ni en la primaria progresiva, ya que no tiene brotes, ni lo haremos en la secundariamente progresiva sin brotes. Por lo tanto, que nos quede claro que el tratamiento modificador se hace solamente para disminuir el número de brotes y se hace solo en los pacientes que presentan brotes. ¿Qué fármacos utilizaremos como tratamiento modificador de la esclerosis múltiple para reducir el número de brotes? Pues podemos hacer 3 escalones terapéuticos. El primer escalón terapéutico, los fármacos de primera elección como modificadores de la enfermedad serían el interferón beta y el acetato de glatirámero o copolímero. Estos serían los 2 primeros fármacos, indistintamente uno u otro, que usaríamos como primera elección como tratamiento modificador de la enfermedad. Si fallan, si a pesar del tratamiento con cualquiera de ellos 2 hay fallo terapéutico, tenemos varias opciones. O bien cambiamos uno por otro, o bien pasamos a fármacos de segundo escalón. ¿Qué fármacos nos componen el segundo escalón? Son la mitosantrona y el natalizumab. Y estos son los fármacos, estos 4 fármacos son los fármacos aprobados hoy en día para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Si fallan estos 4, podemos probar con otros fármacos, podemos probar con trasplante de médula ósea, podemos probar con otras cosas, pero básicamente estos son los 4 fármacos que usaremos para el tratamiento modificador de la enfermedad a largo plazo. Por lo tanto, nos preguntan en la pregunta 10, ante un brote severo de esclerosis múltiple, ¿qué tratamiento haríamos? Sencillísimo, muy sencillo. Corticoides intravenosos a dosis altas. Veréis que en una de las opciones habla de la plasmaféresis. La plasmaféresis solo nos la podemos plantear si, a pesar de los corticoides intravenosos, es un brote muy severo y no ha mejorado a pesar de los corticoides. Entonces nos podemos plantear plasmaféresis, pero siempre como primera opción los corticoides intravenosos. El resto de tratamientos no valdrían para tratamiento del brote. Es importante que conozcamos los distintos tipos de temblor que existen. Básicamente vamos a estudiar o vamos a describir 3 tipos de temblor. El temblor postural, que es el que se produce cuando mantenemos una postura, cuando mantenemos una contracción muscular. Este sería el temblor postural y es un temblor que para el MIR nos debe hacer pensar siempre en temblor esencial. También hay otros tipos de temblor que se caracterizan por temblor postural. Puede ser el temblor fisiológico, el temblor que tenemos todos, el temblor fisiológico exacerbado, algunos temblores farmacológicos, pero para el MIR generalmente pensaremos casi siempre en un temblor postural, pensaremos en un temblor esencial. El segundo temblor que veremos muy importante es el temblor de reposo. El temblor de reposo es el temblor del Parkinson y se produce cuando no hay ninguna contracción muscular, cuando no hay ninguna postura, cuando no hay ningún movimiento. Y en el MIR, el temblor de reposo nos debe hacer pensar rápidamente en enfermedad de Parkinson, o al menos en parkinsonismo. El tercer tipo de temblor que veremos es el temblor intencional o cinético. El temblor intencional sería el que al mantener una postura no tiembla, pero a lo largo del movimiento se produce un temblor de gran amplitud. Fijaros que con la postura no tiembla, pero en el movimiento sí que tiembla. ¿Ves la diferencia con el temblor postural, que sería un temblor que se produce al mantener una postura? Vamos a hablar un poco además del tipo de temblor postural que más preguntan, el temblor esencial. El temblor esencial tiene unas características que hay que conocerse. Es más frecuente en manos, bilateral. Es frecuente que tenga antecedentes familiares, generalmente autosómico dominantes. Es muy típico que este tipo de temblor mejore con alcohol. Es una de las características del temblor esencial. Y muy importante es que sepamos el tratamiento. El tratamiento de elección del temblor esencial son los beta bloqueantes, esencialmente el propranolol. En casos muy severos, en casos que no responden a la terapia farmacológica, se puede intentar la terapia quirúrgica con estimulación talámica. Vamos a esta pregunta número 11, que nos dicen que hay un paciente que tiene temblor, sobre todo al coger una cuchara, al coger una taza o al escribir. Esto es un temblor postural, al mantener una postura determinada. Por lo tanto, ya estamos pensando nosotros en un temblor esencial. Si además nos dicen que no tiene ninguna otra característica de parkinsonismo, nos lo dan hecho. Este paciente tiene un temblor esencial. De las 5 opciones nos preguntan cuál es la incorrecta. ¿Suele mejorar con alcohol? Cierto. ¿Suele haber antecedentes familiares? También cierto. ¿Se asocia a temblor cefálico? Sí.
El temblor esencial no solamente es el temblor de las manos, a veces se puede producir temblor vocal o temblor cefálico. No confundir con el temblor mentoniano, temblor cefálico, el no de la cabeza. Y en casos invalidantes la cirugía es una opción. Correcto. ¿Cuál es la falsa? La segunda opción. El tratamiento de elección es la levodopa. El tratamiento de elección son los beta bloqueantes. La levodopa sería el tratamiento de elección para un temblor de reposo en una enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo en general se caracteriza clínicamente por 3 o 4 signos, a saber, la rigidez, la bradicinesia, el temblor de reposo y la alteración de los reflejos posturales. Esto que estamos hablando es del parkinsonismo en general. Generalmente tendemos a relacionar parkinsonismo con enfermedad de Parkinson. Hay otros parkinsonismos que no son enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, podemos hacer un gran grupo que serían los parkinsonismos, del que sacaríamos a la enfermedad de Parkinson, que es la más prevalente, y vamos a hablar un poco de lo que son las características más típicas de la enfermedad de Parkinson y que nos la puede diferenciar de los otros tipos de parkinsonismos que son menos frecuentes y que tienen sus características especiales. Si hablamos del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson idiopático, tenemos que saber que el inicio suele ser asimétrico. ¿Qué quiere decir el inicio asimétrico? El inicio asimétrico quiere decir que la clínica, el temblor, la bradicinesia suele empezar en una mano, irse a la pierna contralateral y posteriormente irse al hemicuerpo contralateral. Por lo tanto, empieza primero en un hemicuerpo y luego va al otro hemicuerpo. Es un inicio asimétrico. Otra característica de la enfermedad de Parkinson idiopático es su buena respuesta a la levodopa. Es decir, cuando vemos a un paciente con enfermedad de Parkinson levodopa, el paciente mejora de los síntomas de bradicinesia, de rigidez y de temblor. Esto no ocurre en la mayoría de los otros parkinsonismos. Otro rasgo que podemos decir diferencial de la enfermedad de Parkinson idiopático es que tiene un temblor de reposo prominente. Vemos que hay un temblor de reposo muy importante que quizás falta en el resto de parkinsonismos. Vemos la pregunta y leemos las opciones. Nos preguntan cuál de los siguientes no es típico de enfermedad de Parkinson y nos haría pensar en otras enfermedades. El temblor de reposo sí es típico de la enfermedad de Parkinson, la bradicinesia es típica de la enfermedad de Parkinson, así como de los otros parkinsonismos, el comienzo asimétrico es bastante sugerente de enfermedad de Parkinson y la pérdida de movimientos asociada de la marcha es también bastante típico de la enfermedad de Parkinson. La respuesta número 2, parálisis de la infraversión de la mirada, es la incorrecta. ¿Por qué? Una parálisis de la infraversión de la mirada debe hacernos pensar en una parálisis supranuclear progresiva. Y si además va asociado a trastorno de la marcha muy importante con caídas precoces, más todavía. La alteración de los movimientos oculares que vemos en la enfermedad de Parkinson sería una limitación de la supraversión de la mirada, no de la infraversión de la mirada. Dentro del arsenal terapéutico de la enfermedad de Parkinson nos vamos a centrar en los 6 grupos farmacológicos más importantes y que más se utilizan en dicha enfermedad. La levodopa es el fármaco antiparkinsoniano por excelencia, es el fármaco más efectivo y además siempre debe ir unido a un inhibidor de la dopa decarboxilasa periférica para evitar o para disminuir los efectos secundarios periféricos y para aumentar la cantidad de dopamina que llega al cerebro. La levodopa tiene un problema, que es que con los años, con la evolución de la enfermedad, cada vez va siendo menos efectiva y se producen fluctuaciones de la situación motora del paciente, incluso puede producir corea, que es un aumento de movimiento. ¿Esto qué es lo que nos implica en la terapéutica del paciente? Nos implica que intentamos retrasar un poquito el inicio de la levodopa en pacientes, sobre todo jóvenes, que van a tener que estar mucho tiempo con ese tratamiento. En pacientes más ancianos generalmente ya empezamos con la levodopa desde el inicio. El segundo gran grupo farmacológico es los agonistas dopaminérgicos, algo menos eficaces que la levodopa, pero que presentan menos complicaciones, menos discinesias y menos fluctuaciones que la levodopa a largo plazo. El problema de los agonistas dopaminérgicos es que pueden producir alucinaciones, pueden producir ludopatía, pueden producir celotipia, pueden producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central que son más pronunciadas en ancianos. Por eso nos gusta más dar agonistas dopaminérgicos al inicio en pacientes jóvenes
y si es necesario también lo daremos en pacientes ancianos, pero en pacientes ancianos empezaremos con levodopa. El tercer gran grupo farmacológico son los IMAOs. Los IMAOs tienen una acción dopaminérgica y además se cree o se ha postulado que pueden tener un efecto neuroprotector, por eso se intenta ponerlo en etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson. Además también disminuyen el tiempo off. ¿Qué es el tiempo off? Es el tiempo que el paciente está con síntomas motores más importantes debido a una caída de los niveles dopaminérgicos. El cuarto grupo farmacológico son los inhibidores de la COMT, que esencialmente se usan para aumentar la semivida plasmática de la levodopa y aumentar, por lo tanto, el tiempo ON, es decir, el tiempo en que el paciente está con una mejor sintomatología motora. El quinto de los grupos farmacológicos, o el quinto fármaco, es la amantadina. Tiene un efecto también dopaminérgico de por sí, pero sobre todo se usa en la enfermedad de Parkinson para disminuir coreas, para disminuir aumentos de movimientos inducidos por la levodopa. El sexto grupo son los anticolinérgicos. Son fármacos que antiguamente se utilizaban sobre todo para el temblor de reposo en gente joven, pero que hoy en día han quedado desbancados por la introducción de nuevos fármacos más útiles. Hay que tener mucho cuidado de no dar anticolinérgicos en pacientes ancianos porque pueden precipitar síntomas cognitivos. Si vamos a la pregunta número 13, nos preguntan cuál de los siguientes fármacos no entraría dentro del arsenal terapéutico de la enfermedad de Parkinson. Vemos que la respuesta número 1 es la levodopa. Obviamente sí, la levodopa sería uno de los fármacos a tener en cuenta. De hecho, este paciente posiblemente en su evolución siempre va a tener que llevar levodopa a su tratamiento. Rasagilina es un IMAO, por lo tanto sí, rasagilina entraría dentro del arsenal terapéutico. Agonistas dopaminérgicos también entran dentro del arsenal terapéutico de la enfermedad de Parkinson. Y la entacapona es un inhibidor de la COMT, por lo tanto también. La respuesta número 4 nos habla del propranolol. El propranolol no se utiliza en la enfermedad de Parkinson. El propranolol, los betabloqueantes en general, se utilizan para el temblor esencial. El parkinsonismo se caracteriza por rigidez, bradicinesia, temblor de reposo y alteración de los reflejos posturales. Tenemos que tener muy claro que parkinsonismo y enfermedad de Parkinson no son sinónimos. La enfermedad de Parkinson es una de tantas dentro del gran saco que componen los parkinsonismos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en características específicas de cada paciente para encuadrarlo dentro de una u otra patología. Si, por ejemplo, un paciente aparece en la consulta, tiene bradicinesia, tiene rigidez, tiene temblor de reposo y además tiene un inicio asimétrico, es decir, la enfermedad está limitada en principio a solo un hemicuerpo, le damos levodopa y el paciente responde muy bien a la levodopa, ese paciente posiblemente tendrá una enfermedad de Parkinson idiopático, porque tenemos dos características típicas de la enfermedad de Parkinson idiopático, como es el inicio asimétrico y la respuesta a la levodopa. Si no presenta esas características, es decir, solo nos viene con bradicinesia, con rigidez, habrá que buscar otras características clínicas que nos apunten hacia otros parkinsonismos. Por ejemplo, si tiene una parálisis de la infraversión de la mirada y el paciente o su familiar nos cuenta que presenta múltiples caídas, una alteración de la marcha muy importante con múltiples caídas, pensaremos rápidamente en una parálisis supranuclear progresiva. Si por el contrario el paciente en su exploración clínica presenta mucho piramidalismo y estridor laríngeo, pensaremos en una de las atrofias multisistémicas que se llama degeneración estriatonígrica. Si el paciente presenta fenómenos de hipotensión postural muy importante u otros trastornos autonómicos muy prominentes, pensaremos en otra de las atrofias multisistémicas que es el síndrome de Seidrager. Otra de las atrofias multisistémicas es la atrofia olivopontocerebelosa, que se caracteriza por, además de parkinsonismo, presentar una ataxia evidente. Y por último, si el paciente, además del parkinsonismo, se presenta con una demencia, con alucinaciones visuales, con hipersensibilidad a los neurolépticos, estaremos hablando de una demencia por cuerpos de Levy. Aquí nos preguntan cuál es el síntoma que nos haría pensar en una parálisis supranuclear progresiva. Como bien hemos dicho antes, la respuesta 2, trastornos del equilibrio y caídas precoces, sería la respuesta correcta. La respuesta número 1, piramidalismo severo, sería más típico de la degeneración estriatonígrica, así como la respuesta 3, estridor laríngeo. La respuesta número 4, movimientos oculares normales, es algo que no es nada típico de la parálisis supranuclear progresiva. Como su propio nombre indica, es indispensable que el paciente tenga una parálisis de la infraversión de la mirada. Y el 5, afectación autonómica muy acusada, es típico del síndrome de Seidrager.
Cuando hablemos del tratamiento de la migraña, debemos diferenciar muy bien lo que es el tratamiento de la crisis migrañosa en sí, del episodio de cefalea, de lo que es el tratamiento a largo plazo, a diario, para disminuir el número de crisis migrañosas. Cuando hablamos específicamente del tratamiento de la crisis migrañosa, nos debe venir a la cabeza el término triptán. Los triptanes son el fármaco de elección para la crisis migrañosa. En algunos casos, cuando son cefaleas muy leves o cefaleas que no interfieren mucho con la vida normal del paciente, podemos probar con un antiinflamatorio antes del triptán. Pero en general, en todas las migrañas, el tratamiento de elección siempre y para el MIR es el triptán. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico a largo plazo, de tratamiento preventivo para disminuir el número de episodios migrañosos, estamos hablando de otros fármacos totalmente distintos a los triptanes. Prohibido usar los triptanes a diario, a largo plazo, para prevenir ataques migrañosos. Cuando hablamos de tratamiento profiláctico, nos deben venir a la mente 4 grupos farmacológicos. El primero de ellos son los betabloqueantes. El segundo son los antiepilépticos. El tercero son los antagonistas del calcio. Y el cuarto son los antidepresivos. En los betabloqueantes generalmente se usa propranolol, también se puede usar otro betabloqueante que es nadolol. En el caso de los antiepilépticos usaremos topiramato o ácido valproico. En el caso de los antagonistas del calcio generalmente se usa flunaricina y en los antidepresivos el de elección es la amitriptilina. ¿Cuándo usar uno o cuándo usar otro? Depende mucho de los efectos adversos y sobre todo de la indicación del paciente. Si tenemos un paciente que es hipertenso y además migrañoso, intentaremos darle betabloqueantes o antagonistas del calcio para, además de ayudarle en su migraña, ayudarle en su otra patología que es la hipertensión. Si tenemos un paciente que es epiléptico, intentaremos darle obviamente un antipiléptico. Y si es un paciente que está deprimido, intentaremos darle obviamente un antidepresivo. ¿Cuándo tratamos al paciente migrañoso a diario para disminuir el número de ataques? ¿Cuándo hacemos un tratamiento farmacológico preventivo? Lo haremos cuando las crisis migrañosas sean muy frecuentes, sean muy dolorosas, muy invalidantes o cuando no tengan un alivio rápido y eficaz con los triptanes. También se hace en tipos de migrañas raras como la migraña hemipléjica o con aura prolongada. Cuando vemos la pregunta nos dice cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado en el tratamiento profiláctico de la migraña. Hablamos de la flunaricina, hemos dicho que la flunaricina es un antagonista del calcio que sí se usa como tratamiento profiláctico. El ácido valproico también se usa, es un antiepiléptico que se usa. El topiramato también. El propranolol es un betabloqueante que usamos como tratamiento profiláctico. Por último, el sumatriptán es un triptán. Obviamente, como su nombre indica, el sumatriptán está prohibido a diario para el tratamiento profiláctico de la migraña. Solo se usa en el ataque en la fase aguda de la cefalea. Nos presentan 5 patrones básicos de cefalea y nos preguntan cuál de ellos es el patrón de cefalea típico de la cefalea en racimos. Empezamos pregunta por pregunta y vamos viendo qué patrón de cefalea se corresponde con qué tipo de cefalea. El primero sería una cefalea de localización biparietal. Añadimos de localización biparietal, continua, opresiva, que aumenta por las tardes. Eso es un tipo de cefalea que se llama cefalea tensional y es el tipo de cefalea más frecuente en la población general. El segundo tipo de cefalea que nos proponen es una sensación de descarga eléctrica en zona mandibular y mejilla, digamos una sensación de descarga en esta zona. Esta es la zona del trigémino. Esto es una neuralgia esencial del trigémino. La neuralgia del trigémino la han preguntado mucho en los últimos años y hay que sabérsela muy bien. Hay que saber el tipo de dolor. Es un dolor lancinante, un dolor eléctrico, que a veces se precipita por algunos estímulos, como por ejemplo tocar en la zona del trigémino, comer, afeitarse, hablar. Esas son características típicas de la neuralgia del trigémino. Es muy importante que recordéis que no se produce alteración sensitiva ninguna. El nervio no está dañado, el nervio sigue manteniendo su función, no hay hipoestesia en esa zona. Y es también muy importante que se recuerde que en la neuralgia esencial del trigémino el dolor se limita a la zona trigeminal, es decir, a media cara. El dolor no va hacia atrás a la nuca, el dolor no baja al hombro, el dolor no cruza al lado contralateral. Otras características importantes es que suele respetar el sueño, suele doler menos por la noche. Y por último, el tratamiento
de la neuralgia esencial del trigémino, el tratamiento de elección es la carbamazepina. La tercera opción es una cefalea explosiva con pérdida de conciencia. Espero que nadie dude que esto es una hemorragia subaracnoidea. Para el MIR, esto es una hemorragia subaracnoidea. Una cefalea explosiva, una cefalea brusca, debe hacernos pensar rápidamente en esa patología. La número 5 nos habla de una cefalea unilateral con escotomas centelleantes. Añado, cefalea unilateral, pulsátil, con náuseas, con vómitos, y antes de la cefalea tiene lucecitas, tiene escotomas, luego ve mal, luego se produce la cefalea. Esto es una migraña con aura visual. En la opción número 4 nos hablan de una cefalea periocular con lagrimeo e inyección conjuntival. Este es el tipo de cefalea clásico de la cefalea en racimos o cluster headache. Se trata de una cefalea más prevalente en varones, suele haber una preponderancia de 5-1 a favor de los varones, que se presenta generalmente por la noche, tiene un ciclo circadiano, que su cualidad suele ser pulsátil, unilateral, retroocular, y lo que más nos llama la atención quizás es los fenómenos trigeminovasculares, que debemos de estar pendientes en cualquier pregunta MIR que nos cuenten fenómenos trigeminovasculares. ¿Cuáles son los fenómenos trigeminovasculares? Lagrimeo, rinorrea, tosis, miosis, inyección conjuntival. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 4. Tratamiento que haremos en la cefalea de Horton, en la cefalea en racimos, de elección en el brote, oxígeno y sumatriptán. De prevención, para evitar nuevos episodios, podemos probar con antagonistas del calcio, litio o topiramato. Nos presentan el caso clínico de una mujer joven que tiene una clínica de debilidad ocular y vulvar, es decir, tosis palpebral, diplopia, dificultad para hablar, y que esta clínica de localización ocular y vulvar tiene una distribución peculiar en el tiempo, fluctúa a lo largo del día y sobre todo es más intensa tras jornadas laborales largas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene fatigabilidad. Con el uso de los músculos se van cansando y va produciendo más clínica. Estas tres características, localización ocular y vulvar, fluctuación y fatigabilidad, son tres características típicas, clásicas de la miastenia gravis. En cuanto a la clínica, aparte de la debilidad fluctuante de localización oculovulvar y con fatigabilidad, hay que recordar dos conceptos que nos pueden ayudar a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos. Por ejemplo, en la miastenia gravis no se afecta el sistema nervioso autónomo, cosa que sí pasa en el síndrome de Lambert-Eaton. Y además, en la miastenia gravis no hay afectación de los reflejos miotáticos. Por último, en cuanto al diagnóstico de la miastenia gravis, hay que tener en cuenta qué pruebas complementarias son específicas, qué pruebas complementarias son sensibles. En cuanto al diagnóstico, la prueba más específica es la determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Es muy específica, si el paciente tiene esos anticuerpos elevados, el paciente seguramente tendrá una miastenia gravis, pero el problema es que es poco sensible. Hay muchos pacientes que no la tienen y sobre todo los pacientes que tienen una clínica solamente ocular. Estos pacientes probablemente no sean positivos para anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Por lo tanto, la determinación de anticuerpos es una prueba muy específica, pero poco sensible. La prueba más sensible para el diagnóstico de la miastenia gravis es la electromiografía de fibra única. Es una prueba muy sensible. Si el paciente tiene una miastenia gravis, casi seguro que va a tener alterada esa prueba, pero es, por el contrario, poco específica. ¿Qué quiere decir que es poco específica? Que hay otras patologías similares que pueden producir alteraciones parecidas en esta prueba diagnóstica. Por lo tanto, si nos ceñimos a la pregunta, esta paciente obviamente presentará una miastenia gravis. La respuesta 2 es la correcta. Esta pregunta nos habla sobre el tratamiento de la miastenia gravis, en particular sobre la timectomía. Nosotros la aprovecharemos para hablar sobre el tratamiento de la miastenia gravis en general. Cuando hablamos del tratamiento de la miastenia gravis hay que diferenciar muy bien la forma ocular de la forma generalizada. La forma ocular, como su propio nombre indica, solo hay clínica a nivel ocular, solo hay tosis y diplopia, y el tratamiento consiste, como en todas las formas, en primer lugar en piridostigmina, tratamiento sintomático. Si con la piridostigmina no es efectivo, ya valoraremos la inmunosupresión. ¿Cuándo haremos una timectomía en la forma ocular? Solamente cuando haya un timoma.
Recordad que el timoma es un tumor maligno que puede poner en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, siempre que haya timoma, independientemente de la forma clínica, ocular o generalizada, siempre que haya un timoma, haremos timectomía. Este sería el único supuesto en el que haríamos timectomía en la forma ocular. En la forma generalizada las cosas cambian. Obviamente, el tratamiento con piridostigmina, el tratamiento sintomático, lo mantendremos igual, pero si el paciente es joven, si el paciente tiene un bajo riesgo quirúrgico, haremos timectomía tenga o no tenga timoma. Si el paciente es anciano, no haremos timectomía a no ser que tenga un timoma. Si el paciente anciano no tiene un timoma, lo que haremos será inmunosupresión si precisa. El paciente joven, una vez que se ha sometido a una timectomía, puede también necesitar inmunosupresión. Si la precisa, la haremos con corticoides, con acetoprina o con otro tipo de fármacos. Pero básicamente ese es el esquema del tratamiento. Recordad, en formas oculares no se hace timectomía a no ser que haya un timoma. En formas generalizadas solo se hace en timomas y en pacientes jóvenes. Por lo tanto, la pregunta número 18 nos habla ¿cuándo indicaría timectomía en el tratamiento de la miastenia gravis? La respuesta correcta es la 4, en un paciente joven con forma generalizada. El cuadro clínico que aparece en esta pregunta es un cuadro clínico muy característico de una patología que debemos dominar para el MIR como la palma de nuestra mano. Se llama del síndrome de Guillain-Barré, es la poliradiculoneuropatía desmelinizante aguda. ¿Cuál es la clínica típica del síndrome de Guillain-Barré? Una tetraparesia, una debilidad de inicio distal y que va ascendiendo. Empieza en las piernas y va ascendiendo hasta los brazos, hasta la musculatura respiratoria, incluso la musculatura vulvar. Acompañando a la debilidad puede haber trastornos sensitivos, como en este caso, es decir, parestesias, puede haber dolor radicular, dolor lumbar. Es muy característico y no se os debe olvidar, y tenéis que tenerlo en mente siempre que penséis en un síndrome de Guillain-Barré, en la arreflexia. No hay reflejos. Es la patología, cuando veáis una reflexia en una pregunta clínica, en una pregunta del MIR, tenéis que pensar rápidamente en el síndrome de Guillain-Barré. Muy importante que no viene en el enunciado de la pregunta, es que también tienen síntomas autonómicos asociados, es decir, pueden tener hiperhipotensión, pueden tener braditaquiarritmias que ponen en grave peligro la vida del paciente. Y por último, no es infrecuente que el paciente cuente el antecedente en 2-3 semanas antes de una infección bien pulmonar, bien gastrointestinal. En resumen, la clínica del síndrome de Guillain-Barré es tetraparesia fláccida, es decir, debilidad que comienza por los miembros inferiores y va ascendiendo. Importantísimo, la arreflexia, antecedentes de infección, clínica autonómica y clínica sensitiva. Un paciente con este cuadro clínico no puede tener otra cosa que no sea un síndrome de Guillain-Barré.